no damos la posibilidad o deberíamos mitigar la posibilidad que el contribuyente haga la radicación de MGA, lo envíe y nosotros hasta ahí estemos mirando el proyecto. ¿Por qué? Porque MGA me deja devolver una sola vez el proyecto. Entonces, si yo se lo devuelvo, hay una posibilidad de corrección y pues ante otro error nos gastamos un tiempo considerable. Entonces, por eso este proceso nosotros decimos debemos estar completamente coordinados el contribuyente y nosotros como entidad distrital competente. En las mesas que hemos estado para estructurar los proyectos, tanto el proyecto que ya está como otros proyectos que vienen, hemos dado como el apoyo técnico desde planeación y desde Hacienda. ¿Por qué? Porque también hay algunos alcances que nos interesa tener. Entonces, si en algún momento ustedes ya tienen esos primeros contactos, que ya muchos lo han tenido, y desean incluirnos en las mesas técnicas, bienvenidos, estamos pues, abriendo este espacio de conversación al respecto. Una vez pasa la viabilidad de la entidad distrital competente de cada uno de ustedes, vamos a hacer la vinculación o la aprobación en el banco de proyectos del distrito. ¿Quién hace ese registro? Ese registro sí lo hace cada una de las entidades. El contribuyente en ningún momento va a tener acceso a SECPLAN. Básicamente ese es el mensaje. Nunca va a ver qué hay en SECPLAN. Ustedes conocen el sistema, básicamente es la MGA más 3 o 4 datos, pero solamente lo aceptamos cuando nos llegue a ustedes. Si un contribuyente nos busca como planeación, quiere montar un proyecto, les vamos a decir que por favor se comuniquen con ustedes. Y pues si la estructuración la hicieron ustedes, mejor aún, porque pues ya este paso es mucho más sencillo. Ese registro en el Banco Distrital de Programas y Proyectos viene, digamos, en su generalidad con todo el proceso que conocen actual y con algunas cosas que vamos a empezar a generar más adelante. En su momento les vamos a contar. Ahora, yo con esto conformo el Banco Distrital de Programas y Proyectos. Con esto va a tener 350 proyectos actuales que están financiados con plata de inversión, pero voy a empezar a incluir otros proyectos que van a estar sin fuente. En este momento van a quedar allá registrados sin fuente. Ustedes lo van a poder ver, sí los van a poder ver. Van a tener todas las casillas que actualmente tienen en un seguimiento. Lo importante es que no vamos a poder asignarle recursos porque va a estar sin fuente hasta que se haga toda la lista de proyectos susceptibles a ser financiados por obras por impuestos. Con eso nosotros vamos con Hacienda al CONFIS, y esto me lo han preguntado algunos. No tenemos que ir juntos, no es un momento que tengamos que abrir y si no hay plata no hay proyecto. Yo abro el proyecto, yo abro el espacio en CONFIS, tenemos una posibilidad, o más bien una herramienta grandísima, y es que el subsecretario es miembro del CONFIS y tenemos la Secretaría Técnica del CONFIS. Entonces podemos ir abriendo los espacios o atendiendo en los espacios que el CONFIS considere esta lista de proyectos. Y lo mismo nos pasa con el caso de Hacienda. Hacienda, la secretaria, tiene silla en el CONFIS, entonces vamos a tener un espacio en el que abrir estos cupos o estos proyectos va a ser relativamente rápido. Claro, dependemos de la agenda del alcalde, de una serie de temas, digamos, de organización, pero va a ser muy rápido. Vamos a la convocatoria, la vinculación y la ejecución, y ya hablemos un poquito más al detalle de cada una. Entonces, en esta manifestación de interés, como les decía, es importante, toda esta información está publicada. Toda esta información pueden verla en la página web de la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Planeación. ¿Cómo se manifiesta cómo se hace la manifestación de interés? Ya les dije, una carta donde llegue a ustedes. Ahora, debe ser muy preciso que de toda la cantidad de cosas que ustedes van a revisar para poder entrar y que digan, sí, listo, técnicamente esto está acorde con sus anexos técnicos, que esto está acorde con lo que queremos en el plan de desarrollo, miremos
los requisitos mínimos que pide el manual operativo del mecanismo de obras por impuestos. Acá está el código para que lo puedan ver, pero para los que no conocen, el mecanismo o el manual que tenemos acá me da una revisión muy detallada de qué necesito para poderme registrar como contribuyente en este mecanismo. Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada de los 33.000 salarios, pues, las 33.000 VTs, con el fin de poder tener una vinculación. Si tiene menos de 33.000 VTs, pues ya de entrada yo le voy a decir, esto no es un proyecto a ser susceptible por obras por impuestos. El resultado, pues si lo acepto, estructuro, voy a empezar a darle una línea a mi contribuyente. Siguiente, Alejo, por favor. Acá, ¿qué necesitamos y qué es importante que lo dejemos claro a la hora de la estructuración? Necesito los estudios y diseños, necesito la parte de evaluación y riesgos. Todos estos formatos anexos ustedes los van a encontrar en la página web. Van a encontrar un checklist de riesgos, por ejemplo. Pero, ojo, y también lo hablaba con ustedes, con algunos de ustedes en algún momento, no quiere decir que todos los anexos que están del manual tengan que ir a su proyecto. Si es un proyecto de infraestructura en educación, pues sabemos y tenemos clarísimo que los requisitos técnicos son diferentes a los que son en vías, pero también estos formatos que tenemos publicados están mucho a infraestructura, porque hay servicios sociales, hay algunos otros servicios que nos hemos dado cuenta que el detalle lo conocen más ustedes, y pues por eso mismo los anexos técnicos los llevamos a que ustedes los construyan. Tenemos que tener un presupuesto integral. Esto es muy importante, que como les decía Julio, este proyecto no va a ser como los proyectos tradicionales que ustedes manejan en sus oficinas de planeación. En cuanto a que le asigno un recurso, empiezo a hacer la distribución de los recursos, tengo traslados, si no lo ejecuté, pues entonces esto no va a pasar en obras por impuestos. Nosotros vamos a tener solo un momento en el cual vamos a hacer alguna modificación presupuestal, que ya Alejandro les va a hablar un poco más de ellos, pero todo este presupuesto integral lo vamos a aprobar con el proyecto. Entonces, si hay una desviación, si hay un valor más alto o más bajo, pues quien se va a ver afectado es el contribuyente. ¿Listo? Y por último, los costos de estructuración que deben incluirse dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, como Julio les decía, en la generalidad hace 15 días, estos costos los vamos a reconocer en el caso que hayan ahorros. Si hay un ahorro de más del 20%, vamos a darle ese proyecto a quien se lo haya ganado con ese ahorro, pero reconociendo que la persona que la estructuró, pues incurrió en unos costos importantes. Alejo. Ahora, estructurado y presentado, les decía, viene a la entidad distrital competente. La entidad distrital competente hace todo su proceso de verificación técnica, pero es importante que tengamos los documentos a adjuntar por parte del contribuyente. ¿Qué debe adjuntar? Acá les hicimos una lista: proyecto estructurado, documentos técnicos de soporte, documentos de requisitos sectoriales y todo lo que está establecido en el manual operativo. En el manual operativo, si no estoy mal, tenemos como 25 documentos, de pronto un poquito menos, que tenemos que entregar, desde la declaración de renta hacia abajo. Entonces, todo eso lo van a tener. ¿Qué es que yo tengo 10 anexos técnicos en la página, entonces tengo que hacer uno de cada uno? No, estos son guías, ¿sí? Incluso más adelante, cuando les hablemos de cómo nos vamos a vincular al mecanismo, incluso hay una guía que me da un convenio tipo que ustedes pueden hacer, pero no necesariamente tienen que seguirlo. Si su oficina asesora jurídica o su oficina jurídica dice, yo voy a hacer mi propio modelo y mi propio convenio, está perfecto. Esto, en todo caso, es autonomía de ustedes. Lo que sí nosotros les pedimos es, lo mínimo que debe tener es esto. Ahora, hay otros documentos, cuando acá hablamos requisitos sectoriales,
que cuando ustedes hacen sus anexos técnicos, cuando ustedes ponen en un documento cada una de las cosas que necesitan, podamos soportarlas. Hemos encontrado algunas discusiones con algunos sectores o algunas entidades donde dicen, mire, yo necesito X dotación, pero cuando llegamos a mirar la minucia, pues esa X dotación puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a garantizar que esa dotación, si es, con qué calidad técnica, con qué requisitos, si le pido una norma internacional, entonces cómo la voy a soportar? Por eso necesitamos que estos requisitos sectoriales, primero queden muy bien definidos en los anexos técnicos, pero aparte de eso, pues lo podamos soportar, cada uno de los sectores. Ya casi entramos un poco al detalle de la viabilidad. Les decía que acá en viabilidad probablemente vamos a tener algunos cambios, pero ustedes hacen su viabilidad. Ustedes como entidad competente realizan los controles, que la estructuración sí sea. Ustedes saben si una vía vale lo que dice el contribuyente o no. Nosotros no. Si el contribuyente dice que va a ser un colegio por 800.000 millones, ustedes saben si eso lo vale. Ahora, esto va también según la viabilidad normativa, que pueda llegar a ser lo que me están pidiendo en ese lote. Esto está claro, pues si voy con el POT, si voy en el lugar donde voy a hacer mi obra, tengo el uso del suelo para esto. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que se puede hacer. Ahora, esa evaluación técnica después de recibido, según el decreto, tenemos 15 días. Conocemos casos, en salud estuvimos ayer, nos decían, yo lo puedo validar en 3 días, en 4 días. Eso está perfecto. El máximo que nos damos es 15 días, pues para dar sus condiciones podemos solicitarles ajustes, podemos solicitarles cambios. Si aplican observaciones, lo pueden hacer. Ahora, tienen 15 días para subsanar. Y todos estos tiempos que nos están dando agilidad en el proceso de estructuración para después dejarlo contratado muy rápidamente. Ahora, si el proyecto es no viable, pues bueno, acá no hay nada más que hacer. Empezamos con otro contribuyente. Si el proyecto es viable, viene mi registro en el Banco Distrital de Programas y Proyectos. Alejo, como les decía, ese solo lo hacen ustedes. Acá es importante tener varias cosas. Ustedes lo presentan, pero en cualquier caso, somos nosotros, Secretaría Distrital de Planeación, quienes vamos a administrar este banco. En ese momento, pues básicamente no va a haber ajustes a los proyectos. En ese momento ya hay una formulación en MGA, ya hay un proyecto que fue aprobado por ustedes, ya lo que nosotros vamos a tener es un sistema de seguimiento. Por eso les decía que esto va a cambiar un poco sobre lo que hacen actualmente. Actualmente ustedes cambian tareas, hacen movimientos presupuestales. Digamos que tenemos cierta posibilidad de juego. Con esto, con los proyectos de obras por impuestos, pues ya queda formulado y no es susceptible a esos cambios. Ahora, lo vamos a conformar, pero no quiere decir que tenemos un proyecto y ya dejemos ahí. Julio, cuando empezó la charla hace 15 días, les decía que Antioquia había hecho proyectos de obras por impuestos por algo así como 1.8 billones de pesos. Pero si ustedes ven el banco de proyectos que tiene en ese momento Antioquia, son más o menos 120 proyectos que aún no están financiados, ya estructurados, ya en banco, ya con los requisitos necesarios para entrar a financiarse con esta plata. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer precisamente es eso. Claro, llevamos muchos años de rezago, pero lo que queremos es conformar ese banco de proyectos con lo que ustedes decidan poner ahí. Como les digo, bien sea abriendo una línea o bien sea haciendo el proyecto ustedes mismos, estructurando el proyecto ustedes mismos. Si ustedes cumplen el requisito, de una le vamos a dar un check, vamos a ir ya a pedir la autorización de ese proyecto en el CONFIS. Alejo. Como les decía, nosotros lo presentamos, ya el alcalde y los miembros del CONFIS nos dirán si está o no está esa posibilidad. Tampoco nos limitamos de plata, creo que esto es un ejercicio que tenemos que ir abriendo en el paso del tiempo. En su momento, y lo charlábamos cuando hacíamos el decreto con la Secretaría de Hacienda,
la primera convocatoria de Nación eran como 2.000 millones el decreto, el proyecto. Hoy en día el cupo que tiene no alcanza para cumplir con todos los proyectos que se quieren hacer con este mecanismo. Entonces, de que podemos hacer una muy buena gestión, la podemos hacer. Entonces, no nos limitemos al cupo, hagamos las mesas, hablémoslo, y ya en las mesas, cuando empecemos a darnos cuenta de proyectos muy grandes, pues empezaremos a detallar si la Secretaría Distrital de Hacienda puede hacer o no el espacio fiscal, pero esto va a ser en el marco de las comunicaciones que vamos a tener. Entonces, si ya en algún momento vemos un proyecto, no sé, de 10 billones, pues claramente no va a pasar porque nuestro presupuesto es de 30, pero proyectos pequeños, medianos e incluso con el mecanismo de fiducia, que lo vamos a ver creo que en la siguiente sesión, podremos ver que hay proyectos muy grandes con posibilidades de ser financiados por este mecanismo. Ya SDH hace la convocatoria, organiza y viene la publicación de los proyectos. Bueno, no sé si alguno esté familiarizado en Nación. Nosotros, parte de lo que hemos querido con Obras por Impuestos es simplificar el tema, ¿sí? Hacerlo mucho más sencillo de lo que es en Nación, pero incluso de lo que sería habitual para ustedes. Un poco con ese espíritu de sustituir, pues que a ustedes esto les salga un proceso mucho más expedito que hacerlo por otro lado. Eso implica que hay unas responsabilidades acá, pues ustedes tienen unas responsabilidades de viabilidad, la Secretaría de Planeación pues tiene unas responsabilidades en todo lo que tiene que ver con la planeación, con la definición del banco, con los lineamientos, que deben seguir los lineamientos técnicos, y nosotros pues tenemos muy con nuestro rol, con nuestro tema hacendístico. Entonces, una vez uno tiene, como les contaba Iván, los proyectos ya autorizados, tenemos además un cupo que sabemos cuánto es, no necesariamente el cupo tiene que alcanzar para todos los proyectos, como les decía Iván. Lo que hacemos nosotros es que publicamos una convocatoria. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es tener como una masa de proyectos que nos permita mostrarle a los contribuyentes, digamos, una serie de proyectos para donde ellos puedan escoger, ¿sí? No tener una cosa como tan graneada, sino lo que uno esperaría es eventualmente tener muchos proyectos para que los contribuyentes lo encuentren atractivo y vayan escogiendo sus proyectos. Lo que hacemos nosotros en esa convocatoria es básicamente definir una fecha de corte, publicamos nuestros proyectos en nuestra página. Nosotros tenemos, lo que pasa es que ya no está, pero en nuestra página lo que hacemos es publicamos el proyecto y las características del proyecto, los proyectos que tengamos. De esas características y de esas páginas de proyectos, lo que hace es que cada contribuyente escoge un proyecto, el que más le guste, ¿sí? Obviamente uno esperaría que los contribuyentes ya hayan visto los proyectos antes, ¿sí? Nosotros hemos venido adelantando como un trabajo, bueno, nosotros y con Secretaría de Integración ha sido como muy juiciosa en eso, que ya les contará, yo espero en 15 días que nos cuente como su experiencia. Hemos adelantado un trabajo como con las empresas para revisar, para ir contándoles qué proyectos tenemos, cosa que cuando lleguemos a la convocatoria ya puedan las empresas más o menos sepan qué proyecto escoger. Entonces lo que hacen las empresas es escoger un proyecto de acuerdo al valor y a su planeación tributaria, ¿sí? Si una empresa privada propone un proyecto y bueno, y surte todo el proceso de registro y aprobación del CONFIX, ese proyecto quedaría disponible para que otras entidades lo desarrollen, o esa misma entidad también podría, sí, o sea, hacerse al desarrollo del proyecto. Una vez esté en el banco, el contribuyente, ese costo de estructuración, yo sé que yo siempre me vuelvo para atrás, me regañan a veces, perdón, pero es como para retomar, para que quede como claro. Una vez el contribuyente, ese proyecto queda con el costo de estructuración asignado. El contribuyente que estructuró, y nosotros vamos a publicar ese proyecto, el contribuyente que estructuró ese proyecto puede, como usted decía, se le reconoce ese costo y él tiene prelación a la hora de hacer el proyecto. Entonces, no sé, si Nutresa y Bavaria quieren dotar un colegio
de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación tiene, por poner un ejemplo, la dotación del colegio y Nutresa y Bavaria están interesados en ese proyecto, lo que sucede es que si Nutresa lo estructuró, tiene prelación para hacer el proyecto. Si el proyecto es el 30% más económico, creo, no sé si me equivoco, 20% más económico, lo que sucede es que si, por ejemplo, Nutresa lo estructuró, pero Bavaria dice, yo se lo hago 20% más barato o menos, lo que sucede es que se lo asignamos a Bavaria, pero Bavaria tiene que entregarle los recursos inmediatamente a Nutresa, al estructurador, para que gastó en la estructuración. Ahora, es importante, esos costos de estructuración hacen parte del valor del proyecto siempre que el que lo ejecute sea el que lo estructuró, ¿sí? Si Nutresa por X razón no se presentó, igual que en el banco, y lo va a ejecutar Bavaria, pues a Bavaria no se le reconocen costos de estructuración porque pues no fueron suyos. ¿Listo? Entonces los costos de estructuración solo hacen parte si uno lo estructuró. Entonces nosotros publicamos eso en nuestra página web, ya tenemos una primera convocatoria, los compañeros allá de la Secretaría de Hábitat seguro la vieron, entonces en esa primera convocatoria lo que hacemos es que ya tuvimos nuestra primera convocatoria para el CEFE, entonces publicamos el nombre del proyecto y subimos el proyecto para que los contribuyentes puedan ver las características del proyecto, para que los contribuyentes puedan escoger los proyectos y revisarlos. Los proyectos, si puedes adelantar, qué pena. Una vez los contribuyentes cogen ese proyecto, lo revisan, pueden, la convocatoria les va a definir las fechas de recepción, las fechas de inicio. Digamos que tiene como todas las instrucciones para cómo aplicar al proyecto. Digamos que es bastante claro en eso. Si puedes adelantar. Entonces, una vez los contribuyentes escogen ese proyecto, lo que sucede es que ellos, lo primero es que nos tienen que adjuntar los documentos diciendo que son aptos para el mecanismo. Entonces, un certificado de ingresos brutos de más de 33.610 VTs, que son más o menos 1.700 millones de pesos, ser contribuyente distrital. Un tema que discutíamos, que no sé si acá, que es muy importante, no estar inscritos en el boletín de deudores morosos del distrito, que el proyecto no valga más del 30% del patrimonio del contribuyente. Digamos que nos tiene que adjuntar como todos los requisitos, que igual están en el manual. Un proyecto podría ser cofinanciado por varios contribuyentes. Sí, eso es importante. Lo que no puede ser es cofinanciado por la entidad, ¿sí? Pero varios contribuyentes se pueden unir por un proyecto, sí. Gracias, buenas tardes. Tengo una inquietud, pero creo que ya la estoy resolviendo ya dentro de la sesión pasada. Es que, digamos que la asignación de recursos, en principio entendería que no se puede endosar. Es decir, si acabas de mencionar que solo a contribuyentes del distrito. Entonces puede que un grupo empresarial tenga la capacidad, pero alguno de los interesados pues no sea en Bogotá, sino en Chía, en Tabio. En ese punto, Se podría decir, bueno, el proyecto es elegible, se asignan los recursos, pero se puede decir que no lo ejecute el contribuyente en Bogotá, sino el contribuyente en Tabio, que es como del mismo grupo, o digamos que más adelante, al final del ejercicio, entendía en la sesión anterior que al final se le entregaban como unos títulos, y los títulos en ese caso pues sí podrían, digamos que cederse, endosarse, negociarse. Esa sería como la finalidad o la única metodología para poder trasladar el recurso a alguna otra entidad diferente de la ejecutora. Obras por impuesto lo puede usar para pagar impuestos distritales en obras en el distrito. Entonces la obra tiene que quedar en el distrito, no puede ser en una jurisdicción distinta. Y el título le va a dar a uno posibilidad de pagar un impuesto distrital. Ese título se puede vender. Entonces ahí es donde uno, ahorita lo vamos a ver. Ahí es donde uno diría, bueno, de pronto un contribuyente que no pague impuestos distritales, pero quiera hacer una obra en el distrito, puede hacer la obra, le damos el título y el contribuyente va y vende el título. No sé. No, porque uno de los requisitos es haber pagado renta y tener domiciliar en Bogotá y tener pues, el domicilio no me acordaba el domicilio. Porque sí, en últimas uno pensaría, pues,
Es un Lo que pasa es que- punto, pero como está estructurado el decreto y el momento, no. Lo que pasa es que también sería raro porque en últimas el título, para ahorita lo discutimos si quieres, el título, pues no es, o sea, el título no te van a pagar lo que vale el título, ¿sí? Sería casi que una donación a Bogotá, la cual uno agradecería, pero no te van a pagar el título, no te lo pagan al 100%, te lo pagan, seguramente eso tiene un descuento a la hora de venta, entonces sería raro. Pues que estaríamos muy agradecidos con una empresa interesada, pero no sé hasta qué punto. Entonces, una vez ese contribuyente diligencia su solicitud, nosotros revisamos su solicitud, puede subsanarlo, digamos que nosotros en Secretaría de Hacienda somos los encargados de revisar esa solicitud. Es muy importante el boletín de deudores morosos del distrito. Ese es tal vez uno de los requisitos como clave que yo la verdad cuando lo vi yo pensaba pues no debe ser tan difícil, ¿no? Pues uno piensa en empresas grandes no le den mucha plata, no deberían deberle plata al distrito, pero al parecer hay situaciones en las que sí le den recursos al distrito. Entonces es importante, ese es un requisito importante. Se verifican todos los requisitos que incluye pues toda la documentación que ustedes pues vieron y se pueden subsanar requisitos formales, ¿sí? O sea, si no tiene las 33.610 VTs, pues no hay forma de subsanar, eso no se puede subsanar como para los otros requisitos formales, sí se pueden subsanar. Si puedes adelantar, qué pena. Y ahí, además, el contribuyente tiene la posibilidad de revisar ese proyecto y ajustar los costos de ese proyecto. ¿Sí? Exacto. Y esto es muy importante porque en últimas el contribuyente lo que va a hacer es que cuando ustedes viabilicen el proyecto, se lo van a viabilizar por un costo. Entonces, X costo. Entonces, por eso es importante esa viabilización. No es, pues seguro ustedes también han trabajado con recursos de regalías. Los proyectos de inversión nuestros a veces no son como estructurados, sí, son más bolsas que proyectos estructurados en fase 3. Estos sí son proyectos estructurados en fase 3, entonces uno tiene que mirar bien los recursos. Pero aún así el contribuyente puede coger el proyecto y revisarle y decir, oiga, esos recursos ya no son, ¿sí? Porque el proyecto subió el dólar, no sé, ya le pusieron arancel a los tornillos que vienen de China, Turquía, yo no sé dónde, entonces eso hay que meterle un arancel, no sé, ¿sí? Los costos del proyecto pueden aumentar. Entonces el contribuyente puede revisar ese proyecto y ajustarle los costos, ¿sí? Cualquier costo que tenga, no puedes cambiarle el alcance. Y pues ahí los compañeros, ahí van, si quieren, si algo me corregirá, y pues porque ellos son los que saben del proyecto, porque cambiar el alcance, si uno le va a cambiar el objetivo, si uno le cambia la localización, pues ya es otro proyecto, ¿sí? Entonces ya no es el mismo proyecto fase 3, sino es otro proyecto. Entonces nosotros, pues acá lo que dejamos ajustar es los costos. Y una vez se hace ese ajuste a costos, entonces el contribuyente presenta esos soportes, nos remite esos ajustes a costos, tiene 15 días para ajustar a costos, es un poquito apretado. Después nos remite a nosotros ese ajuste a costos, se lo enviamos a la entidad, a ustedes. Ustedes revisan ese ajuste a costos, que ese ajuste a costos sea sensato. Y si ustedes están de acuerdo con ese ajuste a costos, ese proyecto se actualiza y ya no queda por el costo que salió, sino por el costo que quedó ajustado y se actualiza en el banco de proyectos. ¿Listo? Si puedes adelantar. Entonces, lo que sucede es que una vez cumplan los requisitos, sujeto al cupo aprobado de CONFIS, nosotros vamos a asignar los proyectos y vamos a sacar. Entonces, si el cupo que nos aprobó el CONFIS es superior al monto total de los proyectos que aprobamos, ¿sí? Entonces, si nuestro cupo CONFIS fue 100.000 millones y los proyectos todos los aprobados valen 98.000, pues se asignarán los 98.000. Si el cupo es insuficiente, tenemos una mesa técnica que priorizará cuáles son los proyectos que van primero, que son, pues digamos que son más trascendentales para el distrito. ¿Listo? Nosotros una vez damos el resultado de la vinculación, lo que hacemos es que
sacamos un acta de vinculación, un acto administrativo aprobando la vinculación del contribuyente, en la que le decimos, señor contribuyente, queda usted vinculado, su proyecto ha sido aprobado y queda usted vinculado a la estrategia de obras por impuestos. Nosotros la sacamos y le remitimos copia a ustedes y al contribuyente para que inicie, si puedes adelantar, la siguiente etapa. Entonces, bueno, eso es un poco la mesa técnica, que es la que va a decidir lo que les decía, el tema del cupo confis dado el caso. Tiene otras labores la mesa técnica, si eventualmente hay que hacer una sesión, por ejemplo, el proyecto, la mesa técnica entrará a jugar. Hay una cosa importante que decía Julio la vez pasada, que nos comentaba Marta también, y pues que también acaba de decirnos Iván, y es lo que sí no se puede hacer es aumentar el monto del proyecto. El monto por el cual se le dio la resolución de vinculación al contribuyente es inamovible para arriba, puede costar menos, lo que no puede costar es más. Eso implica que el riesgo está completamente en el contribuyente. Eso es algo que nosotros hacemos bastante énfasis. Yo creo que en Nación parte del éxito ha sido ese, que el riesgo está en el contribuyente. ¿Eso ha hecho que a veces los proyectos valgan más y los contribuyentes tengan que asumir los costos? Sí. Pero también nosotros esperamos que en obras por impuestos los contribuyentes que participen pues ya tengan alguna experiencia, por ejemplo, en Nación. No sé, empresas con las que nos hemos reunido, Krebs tiene experiencia en Nación, de hecho tiene experiencia con un caso similar y ellos saben bien, tienen conciencia de este tema. Ahora, la mesa no puede hacer eso, pero sí puede, prioriza los proyectos en el CONFIS, eventualmente puede autorizar ceder un convenio, puede hacer ajustes que no impliquen modificación al alcance, obviamente, del proyecto, y estamos revisando sobre el tema de la continuidad para los proyectos, porque uno de los problemas de obras por impuestos es que una vez los contribuyentes reciben su vinculación al proyecto, una vez empieza el proyecto y los contribuyentes empiezan el proyecto, es difícil que el contribuyente salga del proyecto. Con la mesa podría evaluarse como las causas, pero eso es una cosa que estamos como revisando, cómo sería el alcance. Sí. Perdón, si hay un actor, por ejemplo, tipo Grupo Argos, ellos podrían hacer un aporte de especie en el marco del proyecto, si tienen insumos para el cual se requiere el alcance mismo del proyecto, o eso no está contemplado. Sí, pero va dentro de los costos del proyecto. O sea, si yo soy Argos y voy a poner el cemento, lo pongo dentro de los costos del proyecto. No es como proyecto más este cemento, no. Todo debe, claro, ahí es donde la eficiencia en costos la va a tener Argos, y cuando llegue, no sé, otra cementera va a decir, no alcanzo, o yo también estoy dispuesto a dar ese punto. Todo debería estar en la estructuración del proyecto. Exactamente la misma pregunta la planteé la sesión anterior y entendí que no era posible, es decir, se destinaban los recursos y entraba como... Sí, todo es monetario, pero entra dentro de los costos del proyecto. Si ellos van a ponerlo en especie, sí, pues al final lo que van a poner es el valor del cemento. Pero en especie, sí, claro. Sí, pero va a ser un costo dentro del proyecto. Vale. Entonces, en la práctica. Legalizar los costos para recibir el título al final, pues entrarán esos costos. Exacto. También. Si no los legalizan, pues se entiende, ahí sería completamente una donación y no viene dentro del valor. No llega el cemento 30.000, sino 10.000. No, pero es que digamos que es supremamente interesante, porque digamos que yo como productor de cemento tengo tengo una producción importante, una capacidad importante, entonces puedo aportar una cifra importante dentro de ese proyecto, y pues era, digamos que en busca eficiencia también para el contribuyente, que pues es mucho mejor entregar su producto si lo produce que entregar los recursos. Sí, en últimas, el contribuyente ejecuta el proyecto bajo su cuenta y riesgo, ¿sí? Que se puede facturar el mismo, sí, eventualmente, pero tendría que facturarse, y ahorita vamos a ver que eso tiene toda una supervisión, ¿no? Si no puede como inflarse el precio. Hola, buenas tardes. Revisando el contenido de esta diapositiva, me surge la inquietud del valor de la interventoría, ¿quién la asume? Porque acá está indicado que la entidad asume la supervisión y la revisión de la obra, pero la interventoría tiene otro alcance. ¿Eso iría en los costos del proyecto?
La respuesta corta es sí, ya les voy a contar, ya les cuento bien. Entonces el tema es que una vez nosotros, Secretaría de Hacienda, le demos la resolución de vinculación al contribuyente, ya por un costo del proyecto como muy dado, lo que sucede es que el contribuyente inmediatamente hace un convenio con la entidad distrital competente, es decir, con ustedes, la entidad distrital competente de ese proyecto. Ese convenio tienen 30 días para hacerlo. Nosotros tenemos un convenio tipo y eventualmente, pues, digamos que si hay necesidad se puede prorrogar hasta por 45 días más la firma del convenio. Pues para ponerles, es un poco antipático, pero pues el ejemplo más, pues tenemos nuestro ejemplo de Conhabitat y salió en los tiempos determinados, entre otras cosas porque Conhabitat, nuevamente las empresas que participarían en esto son empresas con experiencia, entonces el Grupo de Energía de Bogotá tenía experiencia y nosotros teníamos apoyo en el convenio, pero en Nación funciona más o menos igual y los tiempos funcionan bien, no porque a veces parece poco. Y una vez se firme el convenio, tienen que informarnos a nosotros, Secretaría Distrital de Hacienda. Tienen 5 días para firmarlos. Es importante que nos informen porque, en últimas, pues ustedes saben, vamos a entregar un título, un reconocimiento al final de la obra. Para nosotros es importante. Si puedes adelantar. Bueno, ese convenio puede tener hitos funcionales. Esto es muy importante. Es decir, esta opción convenio que les estamos contando tiene una característica y es que la entidad firma un convenio con el contribuyente y el contribuyente va a tener que sacar de sus recursos para ejecutar la obra. O sea, le va a tocar a través del convenio sacar de los recursos y solo al final va a recibir el título. Eso implica que el contribuyente tiene que tener caja, ¿sí? Para evitar que el contribuyente tenga que sacar la caja toda de una o que eventualmente pueda recuperar, lo que puede hacer es que el convenio puede tener hitos funcionales que deben estar debidamente estructurados en el proyecto de inversión, deben estar como señalados en el proyecto cuando se defina. Un hito funcional es un hito, y pues Iván ahí me corrige, es una parte del proyecto que sea funcional por sí misma, ¿sí? Voy a poner, no me va a regañar si esto está mal el ejemplo. Una escuela, hay que hacer una escuela, la cancha de fútbol, y quedó bien hecha. Listo, eso puede ser un hito, toca mirarlo bien, tampoco es que... Pero eso podría ser de pronto un hito funcional. Sí, tiene que ser algo que sea funcional por sí mismo, que solo ya funcione. Y contra ese hito funcional se le puede entregar títulos de renovación del territorio. Entonces, una vez se hace eso, hay unos proyectos que tienen interventoría y otros proyectos que no tienen interventoría, ¿cierto? Si tiene o no interventoría, en el proyecto debería estar definido. ¿Sí? Incluso en el anexo técnico del manual operativo ustedes deberían definir qué tipos de proyectos tienen o no tienen interventoría. Eso es lo primero. Cuando no tienen interventoría, pues tendrá supervisión de la entidad distrital. Como nos comentaban ahorita, la interventoría pues tiene un costo. Entonces, ese costo se carga al proyecto. ¿Listo? O sea, ese costo no lo asume la entidad. La entidad no asume el costo de la interventoría, sino que ese costo está dentro del proyecto. Es decir, el contribuyente tendrá que sacar de su plata para pagar la interventoría. Es, en resumen, lo que sucede. Entonces, esa es como una primera respuesta. ¿Y cómo se contrata esa interventoría? Entonces, el contribuyente deposita unos recursos en una fiducia mercantil de lo que cuesta la interventoría. Una vez deposita esos recursos con un objeto de administrar los recursos, con un beneficiario que es la entidad distrital competente, y la entidad distrital competente define y le dice a la fiducia cuáles son los requisitos para la contratación de esa interventoría. Entonces, la que define los requisitos, cómo se contrata, o sea, la que define los criterios de la contratación de la interventoría es la entidad distrital competente. Pero la fiduciaria lo contrata por la ley, el régimen del contribuyente. Entonces, si es régimen privado, es por régimen privado. Y esto es una novedad frente a Nación, porque en Nación la interventoría tiene que ser contratada por ley 80, y eso ha sido un problema gigantesco para la ejecución de los proyectos en Nación. Sí, porque la contratación de la interventoría ha retrasado los proyectos 6 meses, 7 meses, 8 meses. Aquí no. Aquí lo que nosotros esperamos es que la contratación de la interventoría se hace bajo los lineamientos de la entidad distrital competente, sí, pero en una
en una fiducia. Y la supervisión del contrato de interventoría si lo hacen pues ustedes como entidad distrital competente. No sé si eso, con eso, sí, listo. Si podemos adelantar, qué pena. Listo. Entonces ahí pues hay que supervisar ese convenio, lo hace la entidad distrital competente. Nosotros tenemos ahí que hay que hacer unos reportes de avance y eso es muy importante, porque a veces pues lo que sucede, pues les digo, es la experiencia de Nación, que generalmente piden reporte de avance y en Nación las entidades como que coordinan el tema no tienen ni idea del reporte de avance, ¿sí? O sea, en últimas como que las entidades responsables se enteran al final. Aquí la idea es que pues Planeación y Hacienda tengamos información sobre cómo van las obras, ¿sí? Cómo ha sido ese avance de las obras, al igual que ustedes. Entonces tiene que haber unos reportes de avance que haga la entidad distrital competente, que se registre en el sistema de seguimiento de la Secretaría Distrital de Planeación, que no sé si ahí si Iván si quiera contarnos algo como del sistema, o si tiene alguna particularidad ese seguimiento, pero creo que es un seguimiento como los otros proyectos, y pues hay una verificación de cierre al proyecto. Pues lo que les comentaba, si hay circunstancias sobrevinientes, pues hay unos rubros contingentes. Cada proyecto tendrá un rubro contingente de acuerdo al tipo de proyecto. Si no es el mismo riesgo dotar un colegio que construir un colegio, son riesgos distintos. Y el proyecto pues tendrá sus rubros contingentes. Y rubros contingentes que están para utilizarse. Si eventualmente pasa algo, pues se puede, y esos son parte del costo del proyecto, se puede usar el rubro contingente. Lo que pasa es que si se acaba el rubro contingente, pues lo demás lo asume el contribuyente, ¿sí? Lo tendría que asumir el contribuyente. No hay derecho eso a reembolso de ese tema. Y pues nada, todo el proceso está regulado y supervisado. Y lo que uno encuentra en obras por impuestos cuando uno mira Nación es que los incentivos están como muy alineados para entregar rápido la obra. Entonces les doy un dato, en Nación los proyectos de obras por impuestos duran 1/3 de tiempo de lo que duran hacerlo por sistema general de regalías. Se demoran 1/3 de lo que se demorarían por sistema general de regalías. Y por hacerlos por lo menos de forma costo eficiente. Aquí no hay adiciones ni nada, entonces en Nación ustedes van a encontrar que por ejemplo proyectos de educación, que ahí están los compañeros, que es como el que más se usa en Nación, van en el 25% de lo que cuesta un proyecto por entidades territoriales. Entonces hay unas eficiencias como importantes. Los mecanismos de la matriz de riesgos siempre van a resultar orientados hacia el contribuyente después de que se agotan dichos mecanismos. Sí, el riesgo recae en el contribuyente, eso sí es. ¿Ese reporte de avances es físico únicamente? ¿Qué pasa con el presupuestal? ¿Ese es al final de la ejecución del proyecto? ¿Cómo es esos reportes por parte de la entidad ante la Secretaría de Planeación? Que me imagino son SECPLAN, ¿cierto? Sí, el seguimiento lo vas a hacer por SECPLAN, normal, como tienes el seguimiento de cualquier proyecto de inversión en este momento. No obstante, si tú revisas el seguimiento normal de nuestros proyectos, la parte financiera la sacamos de Bogdata, la traemos del aplicativo de Hacienda. Y lo que nosotros tenemos contemplado es poder hacer el seguimiento financiero también allí. No obstante, pues eso sí requiere un desarrollo dentro de nuestro sistema. Ya tenemos algunos temas, digamos, tecnológicos que hemos avanzado. Entonces les estaremos como contando. Como esto hasta ahora tenemos el de hábitat y es tan corto, no hemos tenido ningún problema. Pero sí esperamos que en el transcurso de unos 6 u 8 meses tengamos la definición ya de cómo va a quedar, porque sí quisiéramos ver la parte financiera del proyecto. Entonces, como les contaba, en Nación uno de los problemas grandes es que salir de un proyecto de obras por impuestos es muy difícil. Y eso es un desincentivo importante para los contribuyentes, ¿sí? En últimas, es chévere para uno como entidad pública, porque pues un contribuyente, como les digo, tiene todos los incentivos a acabar rápido el proyecto y por los costos que dijo que eran. Acá no hay adiciones. Por eso también es importante la buena revisión del proyecto. Si el proyecto quedó bien revisado, los costos quedaron bien revisados, los riesgos ahí de que hayan sobrecostos, de que haya, pues se reducen, digamos, es una de las ventajas importantes. Ahora, también el hecho de que los riesgos estén distribuidos de esta manera,
pues implica que nuestros proyectos no son tan grandes, ¿sí? O sea, hacer el metro, completar de la 72 a la 100 el metro con obras por impuestos, pues no lo veo viable, ¿sí? No solo porque la carga tributaria sería muy alta, sino porque el riesgo es altísimo. Pues poniendo como la obra que se me viene, que siento yo que es de las más, yo de eso no sé, seguro acá están los compañeros del IDU y saben más que yo, pero es la obra que uno siente, no, yo más que yo, pero es una obra que yo siento, sí, que a mí me dicen, obra riesgosa, metro. Entonces yo no esperaría que un contribuyente, pero proyectos como dotaciones, proyectos como construcciones medianas, yo creo que sí son atractivos para los contribuyentes. Entonces, dado ese riesgo, sin embargo, nosotros acá hemos querido dar como una cosa que no tiene nación, como son para que los contribuyentes estén más tranquilos, es dar como alternativas de salida al contribuyente si hay un problema. Entonces, lo primero que permitimos nosotros es, hay una posibilidad de hacer una cesión. Uno podría hacer el convenio que tiene. Entonces, el contribuyente podría hacer el convenio que tiene. Ahora, ese tiene un proceso, ¿sí? Y es que tiene que solicitar una cesión, tiene que la Secretaría de Hacienda revisar los mismos requisitos que tenía que cumplir el contribuyente para hacer el proyecto, pues tiene que cumplirlos un contribuyente para recibir la cesión. Por ejemplo, el no estar inscrito en el boletín de morosos del distrito. Después de eso, lo que hace es que la mesa técnica evalúa y aprueba o rechaza. Y para eso, en esa mesa técnica, lo que sucede es que la entidad distrital competente, pues que es la que ejerce la supervisión, tendrá que contar el caso en la mesa técnica, ¿sí? Pues es en última la que está más cerca al caso, contará su caso, la entidad evaluará y aprobará o rechazará según los lineamientos. Y lo que sucede en ese momento es que el contribuyente que queda, pues hay un nuevo contribuyente vinculado y la ejecución se hace en las condiciones de la aprobación original. Y el título, pues se le entregará al contribuyente que entregó a satisfacción y es certificado por la entidad distrital competente, ¿listo? Según el hito o la terminación del proyecto. Esa sesión no me permite incrementar valores. Son las mismas condiciones en las que se aprobó inicialmente. Esa es, digamos, que una línea roja que nosotros hemos trazado junto con la Secretaría de Planeación, de no hay incremento a valor. En última, lo que les decía, yo creo que lo que ha posibilitado los resultados que yo les comentaba en Nación es esa. También ha imposibilitado que hagamos proyectos más grandes, seguramente, sí, pero ha hecho que se pueda hacer eso. Ajustes técnicos. Entonces, los ajustes técnicos antes de la vinculación son permitidos ajustes presupuestales. Pero recuerden, nunca en ningún momento en el proyecto se puede modificar el alcance o se puede modificar el monto. Eso no se puede modificar. ¿Sí? Ni en la sesión, ni es que el colegio ya no lo voy a hacer aquí en Kennedy, sino lo voy a hacer en Usaquén. No se puede. ¿Listo? ¿Qué se puede ajustar? Costos directos o indirectos de la obra, componentes presupuestales, y eso es antes de la vinculación. ¿Listo? Esos ajustes en costos son antes de la vinculación, en el periodo que les comentaba en el tema de ajuste a costos. ¿Hay cosas que se pueden ajustar durante la ejecución? Sí, hay, siempre que no modifique el alcance, digamos que pues cosas pasan en las obras, ¿sí? No sé, se pueden ajustar cosas, no sé, pequeñas, cambios en, no sé, ya no voy a comprar 10 tornillos, 20 tornillos, vamos a ejecutar un poco más tiempo esto y hacer ajustes entre actividades del proyecto, de pronto en ajustes en actividades, sí, nunca, recuerden, sin hacer... siempre sin tocar el alcance. ¿Qué entendemos por alcance? Los objetivos del proyecto, los productos esperados. ¿Sí? El título no se puede tocar, por ejemplo. En Nación sucedió un caso que hubo una escuela
que se quería dotar y la escuela tuvo muchos problemas para terminar, no podía ser dotada y entonces eventualmente alguna vez se propuso como cambiémosle el título, porque la escuela estaba en el título, ¿sí? Cambiamos el título del proyecto entonces para poder, y pues aprovechamos y dotamos otra escuela. En últimas los insumos eran los mismos, no se podía cambiar porque pues eso era parte del alcance, es otro proyecto y eso es, y acá pues nosotros tenemos esa línea de no cambiar el alcance. Y pues si hay una propuesta, pues si hay un ajuste durante la ejecución, el contribuyente debe presentar la propuesta, nos la presenta a nosotros le remitimos esa propuesta de ajuste a la entidad distrital y la entidad distrital evalúa y emite concepto técnico de lo que se puede ajustar. Pero como les comentaba, no es mucho lo que uno pueda ajustar. Listo. Un poco como retomando la responsabilidad de la distribución de responsabilidades durante la ejecución, pues el contribuyente es el que ejecuta las obras. Ahora, nos ponían un ejemplo, ¿quién era? Creo que tú nos ponías el ejemplo de contribuyentes unidos para hacer una obra, sí. Generalmente lo que sucede es que hay contribuyentes con mucha experiencia y otros con poquita experiencia. Y a veces se unen todos para hacer una obra. Y alguien puso el ejemplo de Argos, creo que acá pusieron el ejemplo de Argos. Entonces, Argos es un contribuyente con mucha experiencia. Entonces, Argos lo que hace generalmente cuando hace obras por impuestos es que en Naciones lo que hace es que se jala muchas empresas y ellos le dicen, usted fresco, yo asumo como el liderazgo de la obra. ¿Puede asumir el liderazgo? Sí, pero tiene que haber, a nosotros no nos interesa quién asuma el liderazgo. En última, si pasa algo, todos responden en proporción a su impuesto aportado, pero el contribuyente igual es el que va a contratar los bienes y servicios y ellos definen internamente el grupo de contribuyentes, pero eso es responsabilidad de los contribuyentes que asuman el riesgo. Hay la entidad distrital del competente, bueno, ahí nos quedó repetido, pero básicamente lo que hace la entidad distrital competente es supervisar la obra, ¿listo? Y revisar, viabilizar el proyecto. ¿Dónde está lo clave de la entidad distrital competente, lo clave que tienen ustedes? Bueno, uno puede ser estructurar proyectos, aunque esperamos que las empresas nos ayuden a estructurar proyectos, pero la viabilidad, o sea algo que debe quedar aquí como muy claro, ese proceso de viabilidad es muy importante dentro del mecanismo y es una responsabilidad de la entidad distrital competente. Y es una viabilidad donde la entidad distrital competente tiene toda la libertad, ¿sí? Tiene que sentirse cómoda. ¿Sí? No es como, es que tengo... No, la entidad debería sentirse cómoda con la viabilidad, tiene que hacerlo bajo su cuenta y riesgo. ¿Qué pasa si la obra se cae por la construcción deficiente, que en la vida real las obras tienen deficiencias importantes, pero eso puede pasar, no sé, un tiempo después de que se le hayan entregado los títulos al contribuyente? ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿La entidad que lo construyó quedaría vinculada a nivel contractual o garantizaría en alguna línea de tiempo determinada la vida útil o la calidad de su entregable, de su obra? Listo, hay unas pólizas que tienen que ser durante 4 años más del procedimiento de la obra y pues ahí hay otra responsabilidad importante de la entidad distrital competente. La entidad distrital competente tiene que recibir la obra a satisfacción. Nosotros, una vez se ejecute la obra se le entrega a la entidad distrital competente y esa obra nosotros la recibimos, nosotros solo damos el título si la obra se recibe a satisfacción. No sé, si hay un mal recibimiento de la obra, pues tenemos las pólizas. Más allá, pues ese ya es un intringo, sí, digamos que 5 años y se cayó y recibimos mal. No sé, Dios quiera no pase, no tengo como experiencias de que haya pasado, pero bueno, ahí será un tema legal que yo ahorita se me escapa, no podría decirte, pero sí hemos contemplado que las pólizas duren un tiempo más después de la entrega y además un poco me sirve para comentarles. La recepción de la obra es otro de los temas importantes de la entidad distrital competente. La entidad distrital competente tiene que recibir la obra. Y eso es bien importante y a veces esa recepción, y tiene que estar tranquila cuando reciba la obra, ¿sí? Se tiene que demorar lo que se tiene que demorar. En Nación se demora un montón, acá esperamos que se demore menos porque nuestros
nuestro anexo técnico y parte para facilitar esa entrega de la obra, y nosotros hemos sido muy insistentes, especialmente la Secretaría de Planeación ha sido como muy reiterativa, y creo que eso ha sido bueno. Cuando hemos ido con la Secretaría de Integración a reuniones con empresas les ha parecido favorable, es que el anexo técnico debería ser muy claro en el tipo de bienes y cómo cuáles son los criterios que uno tiene que tener para la hora de recibir la obra, ¿sí? Entonces vamos a dotar un colegio, mire, vamos a dotar un centro infantil, estos son los criterios, esto es lo que tiene que tener, mire, y son estas cosas que sea muy fácil hacer, casi que un checklist. Igual, si vamos a hacer una obra, pues la idea es que ese anexo técnico nos permita dar idea de qué es lo que tiene que cumplir ese anexo técnico, porque en última la entrega se hace a la entidad distrital competente, y solo hasta que la entidad distrital competente reciba satisfacción y nos remita a nosotros, Secretaría de Hacienda, ese recibido de satisfacción, nosotros emitiremos el título. Sin eso no hay forma de que nosotros lo emitamos. Entonces esa es otra responsabilidad, y la otra responsabilidad es supervisar la interventoría y remitir, digamos, como responsabilidades importantes. Y pues la interventoría, pues la responsabilidad que tiene toda interventoría dentro de un proyecto, ¿sí? Como digamos hacer ese seguimiento y certificar pues que la obra esté bien. Y bueno, pues también tenemos la interventoría un poco para certificar que la obra quede bien. Bueno, acá lo que les comentaba, nosotros finalizamos el proyecto con un acta de entrega formal, donde pues se definen las condiciones de mantenimiento si aplica, y nosotros tan pronto nos envíen, lo que hacemos es que remitimos, tan pronto ustedes nos envíen la certificación de entrega de la obra, lo que hacemos nosotros es que le entregamos un título de renovación del territorio distrital al contribuyente. Ese título de renovación del territorio distrital es por el valor del proyecto, ¿listo? De lo que haya costado realmente el proyecto, nunca por más de lo que fue vinculado. Entonces, si el proyecto fue de 10.000 millones, pero costó 9.000, el título se les da por 9.000, que es que tuvieron unas eficiencias, maravilloso, nosotros estaremos muy contentos de eso, pero entonces le reconocemos los 9.000. Igual, si no usó el rubro contingente y entonces hay menos recursos, maravilloso, nosotros estaremos felices, el título se le dará por lo que efectivamente costó el proyecto, nunca por un valor superior, sí puede ser un valor inferior. Entonces, eso es como, pues, como que lo hemos hecho, pues, he sido como reiterativo, y lo que hace el contribuyente es que lo puede usar para pagar cualquier impuesto distrital. Cualquier tributo distrital puede ser usado para pagar el impuesto, lo puede dividir, puede usarlo como a bien tenga, ¿sí? Tiene 2 años para usarlo, y pues nosotros dispondremos de los mecanismos para que el contribuyente haga fácil uso de los títulos de renovación del territorio distrital. No debe ser algo muy enredado. Es un título negociable, es un título que se puede fraccionar, pues nosotros en 15 días después del recibo de la certificación, nosotros les emitiremos ese título para que el contribuyente lo pueda usar lo más rápido que se pueda. Y como les decía, pues se puede negociar, ¿no? ¿Qué tanto le den a uno? No sé eso qué tan transable sea en el mercado. Seguramente no le dan a uno todos los recursos, pero es un título que uno puede negociar, pues que el contribuyente puede negociar. Y listo, no sé si hay dudas. Hay algo que me queda como en vacío, en duda. Yo como contribuyente hago todo para poder pagar mis impuestos, ¿cierto? Mi objetivo es que si el proyecto cuesta 10.000, el título me va a salir por 10.000, ¿sí? Pero si el proyecto sale por 9.000, el título sale por 9.000. Pues me estoy afectando porque yo necesito es que me cobra más impuesto, ¿no? Como les decía Julio, como les decía Iván, esto es una forma de pago de impuestos, ¿sí? No es un beneficio tributario. De hecho, yo siempre tengo una premisa cuando hago las presentaciones, y es, si usted siente que el contribuyente va a ganar plata por algún lado, piense que esa vaina está mal, listo, o sea, sospeche, ¿sí? Si usted ve, o sea, como intuitivamente, si usted ve que el contribuyente por algún lado gana recursos,
recursos, ¿no? Hablo de plata, piense que está mal. Pero entonces usted me dirá, pero lo que usted me dice, entonces ¿para qué se mete un contribuyente en eso? Siempre es más fácil ir y consignar la plata en el Banco de Bogotá. No sé si ahí tendrá las cuentas la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, pagarle a la Secretaría de Hacienda los recursos y listo, más fácil, ¿cierto? Pero el contribuyente también tiene muchos beneficios. El contribuyente tiene unos beneficios especialmente reputacionales. Entonces ustedes, por ejemplo, el contribuyente puede poner los letreros que quiera. ¿Sí? Yo doté el colegio tal, y si quiere ponernos un letrero gigante que diga yo doté y poner, no sé, les voy a poner el ejemplo de Creps. Creo que ustedes estuvieron todos hemos ido a Creps. Yo no sé si se acuerda que ponían unos individuales hicimos un colegio y le ponían unos gafitas 3D. Ese era un beneficio reputacional de, miren, ese colegio, contando infidencias, ese colegio fue aprobado por X plata, no recuerdo exactamente cuánto, me tocaría revisar, costó 3 veces lo que costaba. Y esas 3 veces lo que costaba lo sacó Creps de su bolsillo. Y entonces usted dirá, Creps no se va a volver a meter nunca porque no solo no recibió como la plata de su impuesto, sino que le tocó sacar de su bolsillo. Y Creps ha estado dispuesto y ha seguido dispuesto a meterse porque el beneficio reputacional es alto. Incluso ustedes pueden meterse en internet, si quieren busquen Colegio La Leona y van a ver el proyecto tan bonito que hizo Creps en La Leona. ¿Le costó más? Sí, pero el beneficio reputacional, ayudar a las comunidades, generar lazos comunitarios, pues para Creps es mucho mejor. De alguna forma compensa los recursos que dejó de percibir. Y nuevamente, perdón que siempre pongo el ejemplo de los recursos de los proyectos educativos. En Nacional hubo una encuesta se hizo trabajo de campo como con las comunidades. Yo les puedo pasar por si tienen alguna reunión, porque ese resultado es importante. Hubo una encuesta como con las comunidades de cómo les mejoraba la reputación los proyectos, y los que más mejoran reputación eran los de educación. Entonces, cuando las comunidades sabían que la empresa les había hecho un colegio, inmediatamente la reputación de las empresas se iba para el cielo. ¿Sí? De hecho, es un poquito en detrimento nuestro porque se ve que el otro fue el que lo hizo. Y pues sumado a eso, pues que el contribuyente sepa dónde van sus impuestos. Siempre hay una queja, uno siempre oye en los contribuyentes la queja de yo no sé qué hacen la plata. Bueno, listo, ¿quiere saber qué hacen la plata? Haga el colegio, haga la vía. Tenemos algún listado, algunos contribuyentes mapeados. Esto lo digo porque no creo que haya muchos que estén interesados en un tema reputacional más que en un beneficio económico y más con la coyuntura que tenemos en el país. Pero además de ello, hablando ya desde el sector ambiente, nosotros pues pensamos más en servicios o servicios de mantenimiento, y esto vincularía a un contribuyente mucho más tiempo, digamos, para ver, no sé, una hectárea restaurada o una hectárea con algún proceso se necesita mucho más tiempo de estos 2 años que estamos acá proyectando. También para nosotros ha sido un reto como volver esto atractivo para que un contribuyente diga, sí, yo me comprometo 5 años a hacer mantenimiento a cierta área en cierto lugar. Entonces, no sé si lo han pensado un poco, acá se ha hablado mucho de obras, pero un poco más hacia el lado de servicios, y si tenemos este listado, este banco de contribuyentes, así como vamos a crear el de banco de proyectos. Sí tenemos como banco de contribuyentes, digamos, y entonces uno pensaría, no están tan interesados, pero sí, incluso están interesados porque en Nación en este momento pasa una cosa, y es que en Nación está vinculado al impuesto de renta. Y el impuesto a la renta este año le pusieron unas autorretenciones altísimas, cosa que no tienen casi impuesto a la renta con que pagar, porque ya lo pagaron hace rato. Entonces su estrategia, y las empresas grandes ya tienen un departamento de obras por impuestos. Y entonces esas empresas este año no vamos a hacer obras por impuestos porque no tiene ningún sentido pagar el impuesto por esta manera porque ya lo pagué. Y entonces lo que pasa es que nosotros ahí podemos aprovechar. Entonces sí hay cierto interés de las empresas, y yo espero que en 15 días, y aquí pues anuncio la Secretaría de Integración Social que acá nos acompaña hoy, nos cuente cómo ha sido. Es una estrategia muy juiciosa de ir con empresas, y yo esperaría que ellos nos contaran. Nosotros queremos en esta estrategia vernos como distrito, ¿sí? No como entidades islas. Entonces nosotros podemos acompañarlos, y si ustedes tienen proyectos, cuenten con nosotros que nosotros les ayudamos a hacer como conexión con empresas. Así podemos hacer, qué pena, Andrea, podemos hacer conexión de pronto con la Secretaría de Integración Social, que nos cuente cómo ha hecho como todo ese trabajo. Creo que eso puede funcionar. Si hemos enfocado como el ejercicio en obra,
pero el decreto nos permite servicios sin problema, siempre y cuando, como te decía, esté atado a plan de desarrollo. De hecho, me voy al mismo ejemplo de Alejandro. Con integración social estamos mirando posibilidades de prestación de servicios, obviamente delimitados, que no tengan una continuidad, porque pues tenemos que poder ponerlo, por así decirlo, en un proyecto de inversión. Pero un servicio se puede sin problema. En una economía tan cambiante y con tanta incertidumbre que se presenta, un proyecto que se desarrolle y, digamos, la empresa en los años posteriores al desarrollo del proyecto, digamos, no tenga el mismo nivel de actividad económica, sino alcanza a redimir vía impuestos estos bonos, y entendiendo que si se sale a ofrecer al mercado, lo normal es que no le den el valor total del bono. ¿No hay no han contemplado alguna posibilidad de ampliar o de brindar otras oportunidades de redención de estos bonos? No, como respuesta corta. Fácil. No, es claro, y ya en este punto donde todos pues ya estamos como más o menos con el mismo nivel de información, que el riesgo que está asumiendo el contribuyente es importante en muchos sentidos, tanto en el costo de la obra como en elementos como este. Pero es un riesgo no porque el distrito o el sector público se quiera recargar en el contribuyente y pues entonces que lo asuma todo, pero pues ustedes como distrito digan como, y contra al distrito ¿quién lo protege? O sea, ¿por cuánto tiempo el tema del flujo de caja se va a ver detenido sin ninguna planeación y proyección si no ponemos esos límites? Si el CONFIS no dice, este es el cupo que hay para los proyectos, si no lo dejamos abierto, por ejemplo, que es otra pregunta frecuente entre los privados. Si no le ponemos un límite a los títulos y a los certificados para que tengan una caducidad, nos dan 10 años aquí por ahí con un saldito y de pronto alguien queriendo ir a otras vías a decir, no, pero entonces reconózcame el valor del dinero en el tiempo. No, esto de nuevo, o sea, cuando Alejandro les dice piensen mal, no es piensen mal del contribuyente, ni más faltaba. Aquí estamos trabajando en asocio con el contribuyente. Es piensen que algo no está saliendo bien en el diseño del momento específico en el que estén trabajando, porque este no es un mecanismo para que el contribuyente haga utilidad, es un mecanismo para que pague sus impuestos. Claro, que es más fácil ir a consignar, sí, pero los contribuyentes tienen un interés, y lo tienen porque pues tenemos la evidencia en Colombia y en Perú de que lo tienen, de ganar goodwill con esto, porque el goodwill se traduce en plata, y de asegurarse que sus impuestos se usan bien. Para un contribuyente, todos aquí somos contribuyentes y nos cuesta pagar el predial, toca pagarlo en 15 días y uno está ahí haciendo cuentas, ¿sí? Y seguramente en sus familias, sus amigos, más de una vez le han dicho, uno pagando eso tan caro para que allá se lo roben, y entonces, ahí la gente tiene esa presunción de que la plata no se usa o de manera eficiente o de manera pues proba en este ejercicio. Entonces sí, el contribuyente sí le interesa y por eso crea estos departamentos de obras por impuestos, para asegurarse que los impuestos que le está costando, porque es que deja de ser una utilidad para su empresa o una oportunidad de reinversión, que esos impuestos se están traduciendo en algo real, que no están siendo pues mal utilizados ni llegando a los bolsillos incorrectos. Entonces, esos son sus beneficios y tienen que asumir unos riesgos para participar de esto. Y el riesgo es que el recurso público pues es sagrado y debe ser protegido más que cualquier otra cosa. Entonces, pues tiene 2 años para hacer la ejecución. Si no le alcanza, lo puede transar para recuperar algo. Pero pues esos son riesgos que nosotros asumimos todos los días en nuestra vida con nuestras decisiones privadas financieras también. Si me colgué con las cuotas del apartamento, de pronto lo tengo que vender y de pronto no es lo que yo quería, pues me toca venderlo porque no me quedo en un problema con el banco. Son situaciones que pueden suceder, pero no está el distrito para hacer o actuar como garante de los posibles riesgos en los que incluye el contribuyente en ese caso. Solo por colocar un ejemplo, quiero saber si se tiene contemplado poder refutar a este tipo de... Los criterios de selección de los contribuyentes, en este caso como pues en cualquier otro esquema público donde se vincule un privado, tienen que ser taxativos. Entonces están listados, están en la norma y eso es lo que le podemos revisar al contribuyente. Que buscamos con los criterios que listamos, que tengan una capacidad, un músculo financiero que dé ese respaldo, por eso hay un mínimo de ingresos y por eso hay un mínimo de patrimonio con relación al valor de total de la obra, y que sea un contribuyente responsable de la ciudad. Por eso le pedimos que no esté en el boletín
deudores morosos como moroso del distrito, pues porque no confío en usted. O sea, se me dificulta confiar en usted si es continuamente un moroso para entregarle mi obra. Pero por fuera de esos criterios, no hay nada que nos limite o que alguien, sea entidad o sea otro privado, diga como, ay, no se lo dé a él, que es que él quiere. Pues es bajo eso sería un criterio subjetivo que difícilmente podríamos incorporar. Si hay algún otro criterio que ciudadanos o otras entidades consideren que deben ser tenidos en cuenta, que no estén en este momento, pero que puedan ser pues como objetivos verificables, lo podemos considerar. Las normas pues nos dan unos lineamientos, pero no están escritas en piedra, ¿no? Siempre las cosas se deshacen como se hacen. Si hay que mejorar la resolución, la mejoramos. Si hay que mejorar los decretos, los mejoramos. Y ahí bienvenidas las oportunidades. No sé si no hay más dudas, entonces... muchas gracias. Muchas gracias. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.